Bienvenidos a esta nueva edición de Conversando Siempre. Feliz año nuevo. Estamos de regreso desde aquí de Virginia, Hernán y Oscar desde Miami. Buenos días, Oscar. Buenos días, Hernán. Buenos días. Sí, aquí de regreso Conversando Siempre. Sí, señor, estamos ya en el 22. Así que, como tú decías, vamos a saludar y a felicitar a nuestros seguidores de acá de Conversando Siempre por este año nuevo. Sí, señor, y bueno, muchas cosas que se cumplan sus deseos, muchas cosas buenas para este año, sobre todo salud, que es lo más importante, que es lo que pedimos todos, ¿no? Mucha salud y muchas cosas lindas para este 22 que te traiga durante este año que está recién comenzando, ¿no? Así que estamos esperando que se cumplan las promesas de ejercicio y bajar de peso bueno, es un buen tema, ¿verdad? Porque siempre cuando va a entrar un año nuevo, uno dice, bueno, vamos a hacer planes, ¿no? De hacer ejercicio, de hacer dieta, etcétera, 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 que ya con el tiempo, con el paso del tiempo y de los meses, se da cuenta de que todo se queda un poco en el aire, ¿no? Pero no, hay que tener fuerza bruta, ¿eh? Se olvida cuando ves un sándwich cubano enfrente. Óigame, ¿no? Cuando ves una medianoche, unas croqueticas de jamón o de pollo, es difícil aquí. Bueno, la resolución mía es fácil. Voy a fumar tabaco. Y aquí tengo un nub hecho en Nicaragua. Sí, Nicaragua. Oye, Nicaragua está dándole duro al asunto del tabaco, Hernán. Sí, señor. Sí, oye, los números son fantásticos. El tabaco nicaragüense está ganándose el mercado a paso agigantado, realmente, ¿no? Sobre todo aquí en los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo está la temperatura allá, Hernán? ¿Están congelándose ahora mismo o se descongelaron? Tenemos 1 grado bajo cero. Sí. Estoy viendo que en La Habana y Miami están igual, tienen 19 grados. En Ciego de Ávila tiene 18 y en Madrid tienen 8 grados a esta hora. Así que ahí estamos todavía bajo cero. Va a subir hoy como a 4 grados, creo. Esperamos como 10 o 12 bajo cero el sábado por la noche. No estoy muy embullado. 10 o 12 bajo cero. Óigame. Sí, esperamos una nevada el domingo al lunes, el domingo por la noche al lunes, y hay uno de los modelos, tú sabes cómo es lo de los modelos, que sí. Cuando viene un huracán está el modelo británico y el modelo no sé qué cosa, y todos son ¿cuáles son los modelos entonces? Y uno de los modelos dice que vamos a coger 1 metro de nieve. 1 metro de nieve, ¿verdad? No, venga acá, si la que cayó no se ha derretido, va a caer, eso es como lloviendo sobre mojado, ¿no? O sea, nevando sobre nevado. ¿Te imaginas tú? Sí, todavía queda nieve de la última nevada, que fueron 2, una seguida tras de la otra. Y entonces, bueno, si cae 1 metro, yo no sé, vamos a estar en el techo con una pala, si no se nos cae la casa. Bueno, déjame decirte una cosa, que en definitiva, con los planes esos de hacer ejercicio para el 22, ustedes ya con paliando nieve no necesitan pensar en otra cosa. De ir a gimnasio, ni hacer bicicleta, ni caminar en una estera. Ya el hecho de paliar nieve es uno de los ejercicios más fuertes que existen y también uno de los más peligrosos, ¿no? Todos los años mueren hombres viejos como yo paliando nieve de un ataque al corazón. Así mismo es. Hombres viejos como tú. Y oye, ¿dónde me quedo para yo entonces? Para los jóvenes. Los jóvenes ¿dónde yo me quedo, verdad? Los viejos no. Bueno, oye, vamos a hablar hoy del tabaco, la industria del tabaco, la historia del tabaco. Y es tanto lo que hay que hablar. Oye, sí. Que estamos pensando hacerlo en 2 partes. Así que hoy vamos a hacer la parte. Yo creo que, como dice el cura, es justo y necesario. Y la historia del tabaco, yo diría que más bien la ruta del tabaco, porque el tabaco le dio la vuelta al mundo y se asentó en algunos lugares, formó ciudades, enriqueció zonas del mundo, culturas, en fin, ayudó a la civilización de muchos países. El tabaco fue una cosa tremenda, más de lo que la gente se imagina. Impacto económico, social, de todo. Sí. Así es. Es un impacto tremendo. Bueno, vamos a empezar desde el principio y la parte aburrida de la historia, que es el tabaco. Y el nombre botánico del tabaco, que fue descubierto en las Antillas y en América del Sur, como tú sabes, Nicotiana tabacum.
¿Y quieres hablar un poco, Oscar, de dónde viene ese nombre? Nicotiana tabaco, bueno, eso viene de Nicot, que fue exactamente fue el cónsul de Portugal De para, Francia, en para Portugal. el cónsul de Francia en Portugal, sí, y entonces le llevó remesas de tabaco a la reina de Medici, Caterina de Medici, y ella, bueno, como carácter medicinal más que todo en aquellos primeros tiempos, se tomó el tabaco de esa manera, terapéutico y medicinal. Y entonces, debido a su apellido Nicot, se quedó como un nombre genérico del tabaco, como tú bien has dicho, nicotina, ¿no? Nicotiana tabacum es el Nicotiana tabaco, nombre claro, botánico científico. de ese tabaco. Después Pero hablamos del sí, otro. esta reina madre pues tenía dolores de cabeza, Hernán, y le sugirieron, mira, tú haz inhalaciones con el tabaco por la nariz, que esto con lo otro, y tú vas a ver que te va a resolver. Y resolvió, se le quitaron los dolores de cabeza, se sintió bien, plácidamente bien, y entonces el tabaco se tomó desde ese punto de vista terapéutico y medicinal, y de esa manera recorrió toda Europa por el momento. Ya después se convirtió en algo más, tú sabes, de pasar un rato de horas de esparcimiento, algo de otra manera, visto de otra Más forma, no social. solamente más social, esa es la Sí, palabra, más social, sí. sí. Bueno, y para terminar con la parte aburrida del tabaco, el tabaco del continente americano pertenece a la familia de Solanaceae. De las solanáceas, es una planta Exactamente. perenne, sí. Y otra parte interesante de esta primera parte es que es una de las pocas cosechas, como todos saben, que lo que se comercializa es la hoja de la planta, Uh -huh. la cual y es considerado un producto agrícola no alimenticio, que no hay Así mucho. mismo es. Así mismo es. Eh, No sé si planteaste en los orígenes que el tabaco es originario de la zona del altiplano andino, como tantas otras cosas, ¿no? Del altiplano andino. Y fíjate tú qué interesante que siendo original de hace más de 5.000 años del altiplano andino, se diseminó por todas las Antillas, el Caribe, subió a América del Norte. Es interesante a través de los siglos cómo el tabaco se caminó. Parece que los aborígenes en sus expediciones a otras tierras, ¿no? Llevaban el masito de tabaco para ir fumando en el camino. "Oye, vamos a pasarlo bien". No es lo mismo o llevar un llevar, tabaco no, y tienen que haber llevado las semillas también. las semillas, sí, porque las semillas se sembraban allá en Cuba. Los aborígenes cubanos sembraban las semillas, por cierto, en pequeños conucos y entre las plantaciones de yuca. Ahí estaba sembrado el tabaco. Así que el tabaco, como tú has dicho en varias ocasiones, no es oriundo de Cuba, sino que trajeron la semilla de otros lugares. Y es interesante ese recorrido que hizo el tabaco. Es muy interesante, ¿no? Sí, Y lo que estaremos escuchando después de eso, cómo llegó a Europa y después cómo brincó para América de nuevo, ¿no? Es una cosa sí. increíble, la verdad. No, la historia es mucho más grande de lo que yo Sí, pensaba. sí, 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 la historia Eh, para hablar para otra vez, hablando un resumen cómo se usa, por ejemplo, sí, como sabemos, se aspira, que así en Francia fue la manera preferida y por un tiempo en toda Europa era la manera preferida era aspirarlo en un polvo. sí, Y uno que yo nunca he visto y encontré que sí es así, es que se lame. Hay una pasta que se hace de tabaco. Nunca he visto a nadie haciendo eso, no sé cómo luce, pero es una pasta que se lame. sí, Desde luego sabemos que se fuma como un tabaco, un cigar o yo que sé, un puro. claro, Está un cigarrillo, está la picadura que se usa en la pipa. Y por último, que se masca la hoja, lo que usan tantos peloteros, jugadores de béisbol que están mascando tabaco en casi todos los juegos. Eh, como industria es algo enorme. La producción mundial de tabaco puro, cigarro, lo que sea, y los cigarrillos es increíble. En el 18, los cigarrillos, la producción en dólares fueron
713 billones de dólares. Sí. Y la de los puros alrededor de 37. O sea que combinado casi un trillón, bueno, más de un trillón de dólares. ¿Tú sabes lo que es eso? Trillón de dólares, una industria enorme. Tremendo. El tabaco, Hernán, sí, se diseminó por toda Europa. Primero, como habíamos hablado, como asunto terapéutico, después como tema social, fumando socialmente, y luego entonces las grandes potencias comenzaron a cultivar el tabaco en sus colonias más que todo, y por ejemplo podemos decir que España cultivaba el tabaco fundamentalmente en sus inicios en República Dominicana. Inglaterra, cuando el tabaco llegó a Inglaterra, lo cultivó fundamentalmente en su colonia de Virginia, ahí donde tú vives. Portugal también tenía sembradíos de tabaco en Brasil, y así sucesivamente. Francia en sus colonias de acá de las Antillas francesas y holandesas. Y así el tabaco se diseminó por todo el orbe y creó, bueno, se hizo de una importancia económica tremenda para algunas zonas, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Vaya, vamos a hablar mucho de todo eso porque es que es tanto lo que hay que decir. Sí. Pero hablando otra vez del origen del tabaco y todo eso, y aquí viene la parte que cada vez que hacemos un programa, cada vez que me pongo a leer, y yo siempre digo que para entender algo hay que leerse 7, 8 libros porque hay tanta información que conflicta una con la otra. Y yo nunca entiendo cómo pueden saber las cosas que dicen, que pasan. Por ejemplo, eso de que el tabaco ya se cultivaba en las Américas 6.000 años antes de la época cristiana, de la era cristiana. Sí. Uh-huh. Yo nunca he oído, he oído cuando lo dicen, o sea, lo he leído, pero nunca he visto a alguien que diga, por esto es que lo sabemos. Así que yo siempre esto lo... bueno. No, es que sí viene de época, imagínate tú, de los rituales mayas, estaba presente el tabaco, en todas estas culturas aborígenes estaba presente el tabaco. Inclusive los mayas decían, cuando veían una estrella fugaz, que era la parte incandescente del tabaco, que estaba presente allí en las estrellas fugaces, que eran mensajeros de Dios. Y veían el tabaco como algo subliminal, ¿no? Una cosa sí, tremenda. yo lo que me refiero es que, Sí. o sea, ¿cómo sabemos eso hoy en día? Entonces, Claro. dicen muchas cosas de cuando llegó al Caribe, qué sé yo, qué sé cuándo, pero entonces viene la época que yo más confío, que es en la época del 1492, donde ya se escriben libros, hay manuscritos, se escriben diarios de todas las cosas que se hacían en ese momento, y había muchos documentos, o sea que ya yo empiezo a confiar lo que se dice. Antes de eso, sinceramente, yo no sé de dónde viene toda esa información, pero... Sí, claro, claro. Pero anyway, en el 1492 ya se sabe que Cristóbal Colón se encontró con el tabaco, y hay un incidente muy famoso que, bueno, yo no sé, he visto documentales y documentos que dicen que la primera vez que los europeos vieron el tabaco fue en la República Dominicana. Sin embargo, en otros dice que fue en Cuba. Y la historia que yo tengo aquí, que lo he leído en varios libros, es que Cristóbal Colón desde luego estaba en la búsqueda del famoso Gran Khan de Tartaria, pensando Sí. que ellos estaban en China o Japón. Claro, Entonces, uno de los 3 barcos, creo que era, no me acuerdo ahora cuál de los 3 barcos, pero en uno de los 3 barcos donde estaba Colón, venían con él el señor Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, que era un judío converso, que lo habían traído como traductor porque como él hablaba tantos idiomas, que incluía el hebreo, el arameo, español, portugués, francés, latín y un poco de árabe, pues Cristóbal Colón dijo, bueno, si él habla tanto y se puede comunicar con tanta gente y habla tantos idiomas, pues cuando nos encontremos con el famoso Gran Khan, el hombre va a poder... El Gran Khan, que no era un perro grande, ¿no?
No era un gran can, no era un perro grande. Es que se le denominaba en Europa por el nivel de importancia. Más o menos el nivel de emperador sería Gran Khan. Y viene por aquello de Gengis Khan, del emperador de Mongolia. Y todos los canes después que vinieron después se le daba ese título como título de emperador en esa parte de Asia, de Mongolia, etcétera, ¿no? De Sí, China. era como un líder máximo, algo así. Es un líder máximo, sí. Sí. Y entonces, bueno, pues llegaron a Cuba, que en ese momento era Juana, y Colón le dijo a Rodrigo y a Luis, a Rodrigo de Jerez y a Luis de Torres, Sí, entren ahí, busquen al Gran Khan y vamos a empezar las conversaciones. sí, claro. Y porque él lo que quería era establecer comercio con esa parte del mundo. Entonces, Rodrigo y Luis entraron, creo que hasta 60 kilómetros adentro, más o menos, el Sí. cálculo. Y entonces lo que se encuentran, de la manera que ellos los describen, Ujú. es una pequeña aldea. Sí, Y entonces estaban como en un rito, muy relajados, es la palabra que sí, dicen, fumando, bueno, ellos no sé si, no creo que decían fumando, pero sí, estaban claro, no usando, era la palabra que se usaba, no era el sí, no verbo sé, pero fumar, no decían, bueno, existía. esta gente se metían algo en la boca o en la Sí, nariz y y después echaban humo. le salía humo por la nariz y por la boca y estaban muy relajados y cuando estoy leyendo eso me recordaba una escena del concierto de rock de Woodstock, todo Imagínate tú, tirado ahí, todo el mundo tirado fumando, muy ahí, contento, muy relajado. y eso no era ritual, eso era social. Sí, Así señor. que, ¿eh? Así Anyway, que no. entonces cuando regresan hacen el cuento y bueno, estaba interesante, pero Colón no le hacía mucha gracia a eso porque lo que le interesaba era encontrar al Gran Khan. Y lo que le vienen a hablar de unos indios echando humo por la nariz, y eso no. Pero bueno, ese marca de una manera más oficial la primera vez que europeos fueron testigos de cómo se usaba el tabaco, cómo se fumaba, que aunque no usaban esa palabra, la que fuera. Claro, 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 Y claro. entonces un incidente que le pasó al pobre a Rodrigo de Jerez, es Ujú. que, bueno, él estaba muy entusiasmado con este descubrimiento y cuando regresó a su pueblo en España, a Ayamonte, en el área de Huelva, al suroeste de la península española, muy cerca de Portugal. Él llegó Sí, ahí, bueno, y sacó un tabaco y le quería enseñar a los vecinos claro, claro, y sus claro. amigos que lo que había encontrado y cómo se usaba, Algo nuevo. se fumó Ujú. un tabaco. Y entonces una señora que lo ve, bueno, esta es una de las historias. Sí, sí, Una señora lo claro. ve echando humo por la nariz y por la boca y sale corriendo por la iglesia. Y entonces, bueno, la iglesia, aquello fue un escándalo, Sí, te imaginas tú, un pecador un hombre infernal. echando humo. Solo el diablo podía hacer a un hombre inhalar y expeler humo por la boca. Así que fue condenado a 7 años de cárcel. Colón al final intercedió y entonces, bueno, después de 6 años lo soltaron. Ujú. Y la ironía es que cuando lo soltaron ya en Europa se usaba el tabaco Ya por todo el mundo ah, andaba echando humo. Ya todo era muy usual. eran chimeneas humanas ya por todos ¿Qué te lados. parece? El hombre fue a la cárcel por gusto. Increíble, Entonces, increíble. vamos a hablar de distintos lugares y el impacto que tuvo el tabaco. Vamos a hablar ahora de Cuba. Y de cierta manera, yo diría que el tabaco ha sido una parte muy importante en la historia de Cuba y vamos a ver más adelante, poco a poco, Sí, vamos a ir viendo cómo en tantas maneras distintas, durante los siglos XVIII, XIX y XX. Oscar, porque cuando se mira cuidadosamente, el la tabaco historia. Ujú. fue en gran parte el catalizador de la gran inmigración española. Vamos a hablar después de los vegueros y todo eso. Eso Sí, fue claro, parte por claro, el claro. tabaco. Ujú. Y junto con el azúcar fue una de las dos primeras grandes industrias. Bueno, primeras y se mantuvo como una de las dos más grandes por muchos años, como Exacto. sabemos. Es más, se puede decir que la industria tabacalera marcó los primeros, vamos a decir, pasos del movimiento de independencia de Cuba. Eh, sabemos que todo lo que pasó también con los vegueros y eso empezó por la industria del tabaco. O sea que
Exacto. Nada más que de hablar de la independencia, del movimiento de independencia de Cuba, la industria tabacalera tuvo mucho que ver con eso. Entonces, una cosa que ya tú tocaste en eso es que el hecho de que nunca se ha encontrado tabaco silvestre en ninguna parte de Cuba confirma que el tabaco viene no es nativo de Cuba, o sea, lo trajeron de algún lugar. Y se cree, claro, que vino muchos años antes de la época de Cristo a Cuba, lo trajeron a alguien, lo trajo, no se sabe cómo ni cuánto. Pero el consenso en general es que ¿cómo se llama? En Cuba fue donde los europeos lo vieron por primera vez, aunque yo he visto otros reportes que dicen que no, que fue la República Dominicana. Pero lo que tú estabas hablando de la guerra de independencia, de la insurrección de Cuba y de los mambises y de la ayuda que prestaron los tabaqueros en aquel momento es real. Eso fue una cosa tremenda. Inclusive, ya por el año 1890, en los 1896, más o menos, que empieza la guerra de independencia, muchos tabaqueros se marchan, tienen que asilarse, tienen que irse de Cuba porque peligraba su integridad física. Ya habían pasado por muchas cuestiones desde la época del estanco y van entonces hacia la Florida y comienzan a trabajar en lo que es Cayo Hueso y Tampa. Y allí, en esos lugares, ellos inclusive aplaudieron los discursos de José Martí y ellos continuaron ayudando y arengando a los independentistas cubanos. El trabajo de los vegueros fue una cosa fundamental, como tú bien señalas, para lo que fue la guerra de independencia cubana. Sí, en eso vamos a entrar en más detalle más adelante, porque eso fue relativo, significativo para muchas cosas. Pero bueno, en otros detalles de la industria tabacalera cubana es que de verdad surge y florece 100 años antes de la industria azucarera. No quiere decir que no se estaba haciendo azúcar antes, pero como industria fue 100 años antes. Entonces, otro punto importantísimo, que la industria tabacalera siguió creciendo a través de los siglos y ya en el año 1958, Cuba llegó la exportación del tabaco en Cuba, alcanzó en dólares hoy en día 471 millones de dólares en el año 58. Bueno, pues entonces vamos a hablar ahora de un poco de los isleños en Cuba. Después de la colonización, pues empezó el asentamiento de migrantes procedentes de Islas Canarias en Cuba, por muchas razones. Y ahí se empezaron a crear un sistema de pequeñas fincas, pequeños granjas o vegas, como se dice. Vegas y Las Vegas, claro. Donde se cultivaba el tabaco. Entonces, hay un cambio grande en la forma de hacer agricultura. En lo que pasa en el campo, que es que en aquella época habían dos maneras de controlar el terreno, lo que sea, que era que los grandes latifundios y por otro lado eran áreas comunes o ejidos o égidos, como se diga, que donde cualquiera podía ir y bueno, ellos compartían el terreno, vecinos decían, bueno, este pedacito lo voy a coger este año yo y qué sé yo. Cuando llegan los vegueros y empiezan a cultivar tabaco, eso cambia, tiene que cambiar porque el tabaco, el cultivo del tabaco me recuerda mucho, Oscar, al cultivo de las uvas en las viñas. Claro. El veguero tiene que cuidar al tabaco casi como si fuera un baby. Eso no se puede. El cultivo del tabaco es un cultivo personalizado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un cultivo personalizado, donde está la mano del veguero ahí. Y lógicamente no es lo mismo atender un cañaveral que atender una vega de tabaco. Eso lo es así. Se decían que el tabaco era un trabajo de hombres libres y que no podían estar en manos esclavas. Por eso mismo, porque tú no podías forzar a alguien a que hiciera algo bruto ahí. Era un trabajo muy delicado
que requería que las personas supieran lo que estaban haciendo. O sea que entonces Las Vegas esas no eran muy grandes porque tenían que ser controladas por una persona o una familia o algo así. Pero con mucho cuidado. Así que eso cambia la manera como trabaja el campo en Cuba, por un lado. Sí. Y entonces, bueno, pues entonces esos vegueros cultivaban, recogían las hojas, las llevaban a un punto donde entonces las exportaban a España y entonces en España se confeccionaban los tabacos. Pero entonces en el principio de los 1800 se dan todo cuenta, en Sevilla, ¿no? Que la fábrica está puesta en Sevilla. Sí, exactamente, fue en Sevilla. Sevilla, sí. Claro. Pero a principios de los 1800 se dan cuenta que la travesía esa de América a España, a Europa, en esa travesía las hojas de tabacos sufrían un poco. O sea, había algún tipo de... No llegaban como cuando salían. O sea, no llegaban frescas, perdían calidad. Pero sí se dieron cuenta que cuando el tabaco, o el puro, o el cigar, como se diga, se confeccionaba en Cuba, entonces llegaba en muy buenas condiciones a España. Sí. Entonces empiezan la explosión esa de que hay que hacer fábricas de tabaco en La Habana. Y ahí empieza otra parte de todo esto. La primera gran fábrica de tabacos en La Habana le pertenecía a un señor que se llamaba Francisco Gabanas. Y Oscar, yo busqué la dirección esta en Satellite y en satélite y sí. Esa dirección todavía existe, que es calle Jesús María número 112. Sí, ese es el famoso barrio de Jesús María. Lo conozco porque, saliendo un poco del tema, estuve allí en la calle Águila, esquina a la calle Jesús María, que pertenece, claro, al barrio, trabajando en el bacheo de las calles, esta compañía esta de bachero, de construcción, ¿no? En los años 60, cuando a los que nos vivimos del país nos daban o agricultura o trabajar en la calle, en el bacheo. Y mi papá, bueno, escogió eso, que estaba cerca de la casa, nos llevaban en camiones allí, y estuve justo en esa esquina de Jesús María y la calle Águila, estuvimos trabajando ahí. Entonces conocías el barrio bien. Bueno, conozco el barrio, ¿cómo no? Sí. Sí. Entonces, bueno, pues ahora hay un montón de fábricas por La Habana, y entonces el puerto de La Habana se llena de buques comerciales que estaban dedicados a la distribución de esos tabacos por todo el mundo. Ahí cambió la cosa de nada más que mandar hojas a ya mandar tabacos confeccionados. Claro. Entonces empiezan a aparecer cosas que todavía hoy en día existen, como por ejemplo un señor que nació en el 1816 y en el 1839 a solo 23 años de edad llega a La Habana. Y era un alemán que se llamaba Hermann Dietrich Upmann. Y se convirtió este hombre en un banquero, un comerciante, creó en el 44, en 1844, la prestigiosa marca de tabacos H. Upmann o sí, H. Upmann. Eso fue tremendo. Como le dicen aquí. Entonces, lo interesante fue que este hombre venía en rumbo hacia el Nuevo Mundo. Y no sé a dónde, porque no he podido encontrar. He encontrado que venía para acá, venía de Europa hacia América. Sí. Y en el camino, en el barco, se encuentra con un británico que le dice, oye, si tú estás buscando aventura y ¿cómo se llama? Hacer dinero en el Nuevo Mundo, prosperar, el lugar perfecto es La Habana, por el problema de la industria del tabaco, que estaba en su apogeo en ese momento. Claro. Y el hombre cambió de ruta y se quedó en La Habana. Cuando el barco hizo escala ahí, se quedó. Y bueno, fue un triunfo. Hoy en día todavía se hacen esos tabacos, los H. Upmann, claro. En Y Nicaragua. Hernán, eso lo que te da a ti es una idea real, bueno, algo que sabemos, que Cuba era un país de inmigrantes, 100%. Claro, sí, claro. De inmigrantes 100%. Sí, señor. Era ir a América, a hacer fortuna, a un país que se podía trabajar y que se podía hacer ahí inversiones. Esa es la realidad, un país de inmigrantes. Este hombre después trajo a su hermano, después trajo a su, ¿cómo se llama? Al sobrino.
Sí. Y después otras generaciones nacieron allí ya en Cuba, que después tuvieron nombres hispanos, como Alberto, José, yo qué sé, ya eran cubanos, o sea, de segunda generación, y qué sé yo. Y eso fue ellos triunfaron. No solo, y lo interesante de Chapman es que él controlaba la vega, la manufactura del tabaco, lo financiaba, porque con el banco él estaba financiando no solo en Cuba, sino por otros lugares del mundo. Hacía Y todo el trabajo. después tenía sus propios barcos para llevarse el tabaco. O sea que él estaba en control desde que salía la hoja de la tierra hasta que lo entregaba toda la línea de producción hasta que lo entregaba ya el trabajo terminado. Exacto. Increíble. Y entonces otra cosa interesante que pasa en el 59 es que ya la cosecha de Cuba estaba, bueno, imagínate, en el 1859 ya el valor era de unos 18 millones, casi 19 millones de dólares. Sí. Ya en La Habana habían 377 fabricantes de tabacos y 38 de cigarrillos. Y de los 377 esos tenían pequeños talleres que les suministraban tabaco también a ellos. O sea que tenían un total de unos 516 talleres de tabaco, empleando a más de 15,000 tabaqueros. Esto es en una Cuba donde había una población pequeñísima. Sí, Eso era un número tremendo. de apenas 6 millones de habitantes. Sí, señor. No, y fíjate, hablando de números y en comparación con los números, yo estaba mirando justo ayer, números de ahora de la actualidad, donde Cuba estaba facturando, dicen ellos mismos, Cuba Tabaco, que facturó ahora el año pasado unos 280 millones en divisa por el concepto de la exportación de tabaco. 280 millones. Ellos tienen 3 mercados, tienen España, Francia y tienen ahora el mercado de China. Entonces, si tú me estás hablando que en comparación con los tiempos, con el costo de la vida, el valor del dinero cambia, ¿no? Y si en este momento estamos hablando de un mercado de 280 millones que está tratando de que llegue a 300 millones, y estamos hablando de los años 50 que promediaban, me diste la cifra hace un rato, Bueno, pero en dólares de hoy, en dólares de hoy, fueron sí, claro, 471 millones de dólares que que exportaron, no que produjeron, sino sino que sí, exportaron. yo estoy hablando de lo que se exporta, Sí, claro, sí, de lo que se exporta, que lo que se factura por concepto de la venta del producto, ¿no? Sí, en Nicaragua, por ejemplo, ya que estábamos hablando de país y de su facturación, la empresa de tabaco nicaragüense, que está en manos privadas, desde luego, estamos hablando produce unos 1.500 millones al año de divisa, de dólares, 1.500 millones, que se le vende prácticamente en su mayoría a los Estados Unidos. sí. Así que imagínate. Bueno, pues mira, imagínate esto. En esa época, estamos hablando de Sí, 1859, se exportaron casi 25 millones de tabacos de Cuba. sí. Yo no sé cuánto costaba un tabaco en esa época, desde luego, pero fue una barbaridad. Y entonces otra cosa interesantísima, la que más me interesa a mí, o sea, la que más yo encuentro interesante, la más interesante de todo para mí, es que en el 1860 la fábrica Partagás inventa la idea de emplear lectores de tabaquería, que yo creo que fue un invento genial en Sí, tantas sí, sí. maneras distintas. Y como tú me mandaste anoche mismo, sabemos que todavía eso se usa, Sí, pero en este momento sí se usa el oficio, se está planteando que llegó a ser nombrado como patrimonio cultural cubano, el oficio de lector de tabaquería. exacto. Sí, Y así entonces que yo pensaba eso y decía, oye, pero qué idea tan increíble, porque cuando tú miras a alguien haciendo un tabaco es un trabajo muy monótono, es un poco aburrido, es lo mismo, sí, el sí. día entero. Pero sin embargo tienes a alguien que te está leyendo las noticias, te están Ujú. dando el parte del tiempo, yo qué sé, te están leyendo de los deportes. Y entonces después del almuerzo leían una novela, un libro, yo Novelas, qué sí, sé. cuentos, Y historia. entonces yo decía, bueno, si yo soy un trabajador de eso y empiezan a leer un libro nuevo, oye, yo quiero estar seguro que yo no me enfermo hasta que se acabe el Oye, libro, porque quiero ir a la novela completa. yo te he comentado que Rosendo Rosell, actor cubano, presentador,
compositor de temas también muy conocido del Aragón, por cierto. Comenzó como lector de tabaquería, como oficio, ¿no? Y eso le representó un entrenamiento tremendo para después trabajar en la radio y en la televisión. Ahora, la fecha que tú me estás planteando, sí, 1865 es que comienza justo a funcionar el oficio ese de lector de tabaquería en la fábrica de Partagás. Ahora, yo encontré que esa fábrica se llamaba de Fígaro en 1865. Y fíjate, Hernán, algo muy curioso, que duró en ese momento 6 meses, porque la corona y el gobierno local español dijeron, esta gente lo que están aquí es haciendo insurrección contra España, porque el lector de tabaquería venía ahí, decía, leía proclamas y estaba en el asunto de la política, y entonces le cerraron el negocio del lector de tabaquería, por lo menos como 15 años. Regresa en el año 1880 los lectores de tabaquería de nuevo a funcionar. ¿Qué pasa? Que en el año 1896, cuando comienza la guerra de independencia de Cuba, bueno, pues también de nuevo los tabaqueros y eso dejaron de funcionar porque muchos fueron a la manigua, otros no había chance de hacer mucho tabaco porque estaban en guerra. Y muchos se fueron, como había dicho ya hace un ratico, muchos se fueron para la Florida y esos tabaqueros fundaron no, ya estaban allí, trabajaron en las tabaquerías de Cayo Hueso y de Tampa, y con sus chavetas, por cierto, que es interesante, la herramienta que ellos usan, aplaudían los discursos de Martí y ellos, bueno, también siguieron, los lectores de tabaquería siguieron en Tampa y Cayo Hueso arengando a la revolución de Martí, a la insurrección contra la corona española. ¿Qué te parece la historia esa? ¿Y qué tiene que ver, como tú has dicho muchas veces, los lectores de tabaquería y los tabaqueros con la insurrección de la independencia cubana? Bueno, ¿Qué te vamos a hablar parece? un poco de eso ahora mismo. Entonces. Sí, Yendo un poco hacia atrás, porque ya estábamos en los 1800 algo. sí. En el 1700 algo, no sé exactamente cuándo, se le ocurre a la corona inventar el famoso estanco del tabaco, una tremenda idea. Sí. Y entonces la idea, desde luego, era controlar la industria completamente, controlar dónde se vendía, cómo se todo. Lo más importante, el precio. O sea que los vegueros cosechaban, traían las hojas y la corona decía, te pago tanto, y ya. Y ahí paró la cosa. Entonces eso empezó a traer problemas en Cuba, especialmente cuando empezaron a poner más exigencias y eso. Y I think que eso fue en 21 de agosto de 1717 se organizaron los vegueros y marcharon en La Habana para protestar eso. Bueno, eso fue una protesta firme, pero fue una protesta pacífica. Pero entonces siguieron las exigencias y España empezó a decir, bueno, nosotros no queremos que tú nos traigas las hojas de tabaco envueltas en agua más, que la queremos envuelta en tela o envuelta en cuero y la vamos a inspeccionar y si no creemos que es de calidad, le vamos a dar candela. No, más exigencia todavía. Y no te vamos a pagar un kilo, piensen en eso. Mira. O sea que el veguero tomaba un riesgo tremendo porque se pasaba todo el año trabajando, cultivando, que si no, al fin la envolvía, la transportaba, la llegaba a ese punto, la investigaban, le decían, no, esto no sirve, se la quemaban. Si se la dieran para atrás, por lo menos se podrían hacer algunos tabacos, yo qué sé, vendérsela a otra persona, pero no, la quemaban y ahí se acabó todo. Entonces, ya después que vinieron las otras exigencias y las otras regulaciones y qué sé yo, ya en el 1723, y fue el 21 de febrero, creo, ya hubo una insurrección armada. Y eso marcó, el principio, yo diría, de lo que después fue la guerra de independencia, porque siempre los tabaqueros y trabajadores de esa industria tenían algo que ver con eso. Sí, al final sabemos que la financiaron. La financiaron, claro. Sí. Así mismo. Que, no, y algo muy interesante también, Hernán, y es que el tabaco en aquel momento de la historia se hacía más que todo en La Habana, o sea, se producía en La Habana, Las Vegas estaban en La Habana,
la zona del lugar muy conocido, Santiago de Las Vegas. Yo conozco el lugar, un lugar muy bonito. Y debido a estos choques con el gobierno español y debido también al temor, ¿no?, de más represalias, ellos se fueron moviendo hacia la zona de Pinar del Río, en Vuelta Abajo, y fundaron allí, se asentaron allí, vieron las tierras, que esto y con lo otro. Entonces, es que se crea el lugar este tabacanero por excelencia, que es el tabaco de Vuelta Abajo, la zona de San Cristóbal, Guane, etcétera, como el primer lugar de Cuba de la hoja de tabaco. Pero eso fue producto del movimiento de esos vegueros de La Habana hacia la zona de Pinar del Río. Eso es lo que recoge la historia, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Sí, mirando hacia atrás, eso fue el error mayor que hizo España en Cuba. claro. Y entonces, hablando de España, bueno, pues España en Europa, desde luego, cuando los españoles trajeron el tabaco, se convirtió en un consumo masivo por toda Europa y entonces se expandió desde luego también a Asia. En los siglos XVII y XVIII se expandió a Europa, se expandió por todo el mundo. Y entonces pasó de ser de uso medicinal a considerarse un elemento festivo y social. Sí, claro. Y entonces después con el tiempo llegó a convertirse y después vamos a hablar más de eso en otras partes, pero se empezó a usar como moneda, era un producto fiscal, se Claro. usaba como colateral en préstamos y Eso dado por el valor que tenía el tabaco. exactamente, Un valor un tremendo valor en el increíble. mercado. Ujú, sí. Así fue, y entonces, bueno, fue una de las mercancías más relevantes de los imperios ibéricos, de Portugal y de España, junto con la plata y los esclavos. Llegó a ser en España más importante que el oro, que la misma industria del oro. ¿Qué te parece? Sí, fue uno de los tres ingresos más importantes de la monarquía española en los siglos XVII y XVIII. Sí. ¿Cómo se llama? Entonces, Bueno, y cuando llegó a Inglaterra, ¿qué pasó con el tabaco en bueno, Inglaterra? ahora Pues vamos para pasaron, Inglaterra, pero déjeme ¿qué nada pasa? más que decir un pequeño comentario. Hoy en día, Sí. estancos de tabaco se refieren a pequeñas tiendas, establecimientos de venta al por menor, que no, suelen ser pequeños y cuando yo llegué a España en el año 70, 71, estaba buscando una cajetilla de cigarros, me dijeron, tienes que ir al estanco del tabaco. No, entonces el estanco de tabaco es donde Estanco venden de el tabaco, tabaco. ¿de qué están Es hablando? un, es un negocito de tabaco ahí. Exactamente. Entonces tú Sí, entras sí. ahí y tienen de todo. Tienen Bueno, picaduras. yo aprendí de muchacho que allá en la esquina de casa, allá en un lugar llamado La Campana, en 10 de octubre y Santa Catalina, tenían una vidriera. Y es que donde vendían tabaco allá en La Habana, se llamaba vidriera, porque tú tenías, era una vidriera de cristal, lógicamente tú tenías, estabas viendo todo el tabaco ahí, entonces tú escogías el que te gustaba o el que tú estabas buscando la marca. Así que era el estanco en España y la vidriera en La Habana Sí. Y para eso comprar un tabaco. del estanco de tabaco todavía existe porque yo lo busqué y me encontré con varias, buscando por el internet, encontré varios Sí. estancos de tabaco en Madrid hoy en día. Y entonces lo que tú decías, Inglaterra, bueno, Inglaterra, wow, Oye, Inglaterra Inglaterra, fue, oígame, uf, Inglaterra fue una cosa tremenda, el tabaco, sí, y que caminó hacia América, y allí se formó un rollo tremendo. no, en Inglaterra fue algo serio. Mira, no se sabe con exactitud cuándo llegó el tabaco en Inglaterra. Le Sí, dan crédito a Sir Walter Raleigh y le dan una fecha del exactamente. 27 de julio de 1856, de 1586. Ujú. Pero se sabe también que, bueno, se cree que es casi imposible que eso sea así, porque mucho antes que eso, ya los marinos portugueses y españoles estaban fumando tabaco. Ujú. Entonces, estos marinos se encontraban con marinos ingleses en algunos puertos y iban a las mismas tabernas a tomar vino y a fumar tabaco. Y se cree que es imposible que los marinos ingleses no habían ya encontrado el tabaco antes de que lo trajo Sir Walter Raleigh. So, no hay una fecha exacta, pero fue alrededor de Claro. ese tiempo. Eh,
Y entonces los colonos estos ingleses hicieron un hábito en el Nuevo Mundo, pero especialmente en Inglaterra, de fumar pipas. Ellos no fumaban el tabaco como tabaco o lo mascaban o lo que sea, ellos Sí. o usaban mucho el polvo, pero sí eh, La picadura. la picadura en pipa. Y En entonces, pipa, sí. bueno, y entonces hubieron el señor colono John Rolfe, que fue el primero que tuvo éxito en cultivar el tabaco en Virginia, pero en esa época le llamaban el oro marrón, como dicen en España, o el oro carmelita, como le dirían en Cuba. Oro carmelita. Cultivarlo a una escala comercial, ahí en Jamestown, en Virginia, aquí en Virginia. Ahí en Virginia. Y, sí, y entonces fue el que llevó el primer cargo grande o sea, una escala grande a Inglaterra. Que tú sabes que John Rolfe es el famoso que se casó con Pocahontas. Sí, la historia de Sí, Pocahontas llevada al cine, a los muñequitos, etcétera, ¿no? exactamente. ¿Cómo no? Sí, señor. Y entonces, bueno, ya se empezó a exportar de Virginia unas cantidades, por ejemplo, en el 1638 fue alrededor de 3 millones de libras de tabaco, que eso era una cifra Ahora, alta para Hernán, esa época. disculpa un momentico, yo tengo una pequeña confusión, porque el tabaco llega, cuando el tabaco empieza a caminar toda Europa, llega a Inglaterra. El tabaco llega a Inglaterra y entonces viaja a América. Pero es que cuando llegan los colonizadores allá a América, ya se encontraron con los indios allí en el lugar, estaban ya echando humo. O sea, ellos tenían su propio tabaco allí local Sí, y ahora vamos a hablar de eso en porque Virginia. eso es Y importante, sí, esa por parte eso es te toco importante. ese tema, porque ellos traen tabaco de Europa, Sí, que le dio la vuelta de Cuba a Europa y entonces de Inglaterra a América. Pero cuando llegan a América, ya estaban los indios echando humo. Entonces, sí. ¿cómo se Bueno, consolida eso? ahí De vamos a que, llegar en un momentico, porque sí, eso sí que marca algo importante en la historia también. sí, claro, Pero mira, exactamente. una cosa importante es que el tabaco llegó un momento, estamos hablando ahora de 1665, cuando la Gran Plaga, Sí. se decía que el humo del tabaco limpiaba El el aire aire. malo, que era Dímelo. cuando, como se le pegaba Bueno, la plaga a la gente, entonces fumar era algo que protegía a los ciudadanos de la plaga. Entonces, en un conocido college que se llamaba Eton sí. College, ahí en Londres, a la hora del desayuno, los estudiantes los hacían fumarse una pipa para protegerse. Interesantísimo. Bueno, anyway, ¿cómo se llama? El tabaco se siguió importando y eso siguió creciendo Sí. y la importancia del tabaco sigue hoy en día en Inglaterra. Dos de las cinco compañías de tabaco más grandes del mundo son inglesas. Una se llama British American Tobacco y la otra se llama Imperial Tobacco Group. Y la primera es la tercera más grande, la Imperial es la quinta. Y ellos son los que producen cigarrillos como Pall Mall, en Kent, en Dunhill, Sí. en Lucky Strikes. Sí. Lucky Strikes, que son todas las películas de los años 40, es uno muy popular. Y Eh, Lucky Strike. sí. Y entonces, para terminar esta primera parte de la historia del tabaco, vamos a hablar un poquito de una cosa que me gusta mucho a mí, que es Winston Churchill. Sí, Eh, tremendo. Churchill, como sabemos que Winston jugador Churchill empedernido. nunca, bueno, casi nunca se ve una foto de él sin él tener un tabaco en la boca. Y esta es la historia de cómo pasó eso. Pues Winston Churchill, y hay aquí otra cosa interesante, que es que yo estoy leyendo, yo tengo 7 libros de Winston Churchill. Sí. Aquí hay uno de ellos que aquí fonda encontré cosas muy importantes de él en este libro. Y entonces, él era un teniente del ejército inglés. Y entonces leyéndome varias partes, decía, bueno, cuando el teniente Winston Churchill estaba en La Habana en el 1800, yo decía, pero ¿qué hace Winston Churchill, un teniente de Inglaterra en La Habana en el 1896, cuando estaba Sí. en el ¿Qué medio de hace la ahí? guerra? Y entonces al fin lo encontré. Y lo que pasó fue que en el ejército inglés,
había una regla que, bueno, ellos entrenaban por 7 meses del año, o sea, estaban tirando, aprendiendo táctica, estrategia, lo que sea, y entonces después que pasaban esos 7 meses, venía el invierno y esos 5 meses, ellos estaban como de pase. Y el ejército animaba a los soldados, sobre todo a los oficiales, a que si querían ir a alguna parte del mundo donde había un conflicto bélico de algún tipo, que querían ir y Para una aprender algo, experiencia observar, personal, claro. ¿eh? Tengo una experiencia. Sí, aprendan algo, lo que Claro. fueran. Y en ese momento estaba la guerra en Cuba. Así que Winston Churchill se va para Cuba, pero para irse para Cuba y él no se podía aparecer ahí en La Habana y decir, hey, yo soy un teniente del ejército inglés y aquí estoy a observar la guerra. Eso no era así. Sí. Pero la familia de él, que era una familia de la aristocracia en Inglaterra, tenía un amigo que era el embajador inglés en España. Y entonces ese señor se llama o se llamaba Sir Henry Drummond Wolfe. Y él habló con el gobierno de España y hicieron un arreglo para que recibieran a Winston Churchill en La Habana. Y así fue, él desapareció, lo recibieron y a él le dieron las mismas provisiones que le daban a los soldados españoles. Lo montaron en un tren y iba en camino hacia el este. Y no dice dónde, no dice a dónde iban, si iban para el área de Camagüey o Las Villas o Oriente, no lo dice, pero iban hacia al este. Él tenía solamente 20 años en ese momento y se bajan del tren y están ahí. De pronto se empieza una pequeña batalla con un grupo de Una mambis. escaramuza. Y por primera vez, Sí. él ve o sea, tiene esa experiencia de primera mano. De primera mano de un combate, de verdad. Dice que él sentía las balas que le pasaban silbando cerca de la cabeza. Sí. Y entonces al lado de él matan un caballo de un tiro. Y dice que eso fue un poco fuerte, pero eso fue su primera experiencia. Y ese fue el día de su cumpleaños, que cumplía 21 años. Pero él, antes de él ir para allá, él hizo un arreglo con... y aquí a mí se me olvida, yo estuve hablando contigo de eso, con un periódico en Inglaterra que se llamaba... The Daily Telegraph. Daily algo, que es posible que era Telegraph. Algo y entonces le dijo, mira, yo voy a estar ahí en medio de esa batalla, yo puedo escribir, ¿cómo se llama? Reportes para ustedes, para su periódico, pero me tienen que pagar tanto. Hizo un arreglo económico ahí. Y entonces, bueno, él estuvo escribiendo el poco tiempo que estuvo ahí. Y después se buscó un lío con eso porque él fue crítico de los españoles y de los mambises. Su entrenamiento, que después se sabe que hasta en la Primera Guerra Mundial, después de esta época, todavía la mentalidad en Europa de una guerra era los frentes, como se llamaba, un ejército grandísimo por acá y el otro por allá, se enfrentaban y habían cañones, habían caballerías, había lo que sea. Pero esa guerra de guerrilla que estaba pasando en Cuba, él no era muy conocida en aquellos tiempos, no, claro. él no tenía ese entrenamiento, entonces para él eso no servía. Él no pensaba que eso iba a tener ningún resultado. Y entonces fue crítico de los españoles porque dice que para matar a un enemigo tenían que tirar 200,000 balas. Se movían muy rápido los cubanos arriba de los caballos, eso, imagínate. Bueno, sí, exactamente. Dice que los cubanos eran fantasmas, es como lo describe él en uno de sus reportes. Y entonces, bueno, pues se buscó problema con el embajador inglés en España porque fue crítico de la colonia, qué sé yo. Pero lo importante de este viaje para mí es que él aprendió 2 cosas importantes en Cuba. Una fue la famosa siesta, que por el resto de su vida no dejó de tomar su siesta por el mediodía todos los días. Él dice que descubrió que eso era muy importante. Lo otro fue que aprendió a fumar y cogió un vicio. Y este es uno de los tabacos que él fumaba, bueno, fumaba 2, que le gustaba mucho. Este es el Romeo y Julieta, que hoy en día se hace en Nicaragua. El otro era la Flor de La Habana. La Aroma de Cuba, perdón. La Aroma de Cuba. Oscar, ¿y tú tienes otras anécdotas? Sí, mira, encontré un artículo en la revista especializada Cigar Aficionado, un artículo muy interesante cuando entrevistan
al codueño de una tienda que le vendió trabajo a Churchill por muchos años, por mucho tiempo. Se llamaba Robert Fox, y la tienda está ubicada en la calle James número 19 en London. Y fíjate, él planteaba, esta tienda está vendiendo tabaco desde el año 1787, así que es una tienda de larga data. Desde 1787 vendían tabaco ahí en esta dirección. Y él planteaba que le vendió a Churchill fácilmente mucho más de 100,000 tabacos en un tiempo X, 100,000 tabacos. Se gastó la fortuna de la familia en tabaco. No, y dice, fíjate, que le compró, y esto es súper interesante, en los primeros 6 meses del año 1964, un año antes de morir, los primeros 6 meses, le compró 825 habanos, 825 tabacos en 6 meses. ¿De qué manera? Dice él por acá en su entrevista a Cigar Aficionado que en abril le envió 250 tabacos, que en junio le ordenó 275, y luego fueron 100 tabacos mensuales durante los meses de julio, agosto y septiembre. Pero plantea Fox, o sea, el dueño de la tienda, que ellos no eran los únicos proveedores de tabaco para Churchill, que tenía otros, pero que no, yo ellos sé que amigos le mandaban cajas de tabaco de Cuba, sí. Pues lo dicen en el libro eso que hay aquí. Pero que ellos eran sus favoritos. Y yo saco una cuenta por acá, Hernán, que si en el mes, por ejemplo, de junio se fumó 275 tabacos, estamos hablando de 9 tabacos diarios. O sea, casi 10 tabacos diarios. Eso sí. Es increíble. No, él llegó a fumar 10 al día. Bueno, me imagino que la tienda esa cerró después que él murió. Sí. Perdió el mejor cliente. El mejor cliente, así que qué bien. Entonces bueno, con esto vamos a cerrar la primera parte. ¿Cómo no? Y entonces, si Dios quiere, la semana que viene terminamos la segunda parte. Así que muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? Y nos vemos pronto. Sí, Hernández de Virginia y Oscar desde Miami Lakes, siempre con ustedes, conversando siempre. Conversando siempre. Hasta luego. Hasta luego, gracias.